¿Cómo están todos? Buenas noches. Tengan la bondad. ¿Me pueden confirmar si es que este es el grupo de las 7 de la noche? Sí, muchas gracias. Sí, Sí, muy porque bueno. había una pequeña confusión en los links. Muchas gracias. Denme un minutito y empezamos. El de geografía, me parece que es este señorita. Muy gentil, muchas gracias quien respondió a la pregunta. A ver, les comento. Primero y antes que nada, nuevamente tenemos el gusto de vernos. Ya me conocen, yo soy Andrea. Ya tienen todos ustedes mi número de teléfono para contactarse conmigo, cualquier tema que tengan sobre esta materia. Y si tienen alguna duda sobre el anterior, les voy a pedir encarecidamente que me llamen dentro del horario que está establecido, que es el mismo. Desde las 8:30, perdón, de 7:30 a 8:30 de la mañana y en la tarde de 5:30 a 6:30. De esa forma lo hacemos antes de que ingresen al trabajo y luego de que salgan del mismo. Todo esto, por favor, se tiene que realizar. Disculpe. Dígame. Muy buenas noches, Licen. Disculpe, por favor, su numerito que le adjunte a los comentarios. Se me perdió los contactos del Ya le celular voy y a no poner, tengo ya ninguno. al final, o cuando se Gracias. conecten más estudiantes para hacerlo de una vez, pero aunque ahorita mismo le voy a poner. Gracias, Entonces, gracias. por favor, si tienen alguna duda, me contactan, por favor. Sobre la anterior materia, si es que hay alguna duda de alguno de ustedes todavía, y sobre esta, obviamente. Tengo el gusto de compartir con ustedes la materia ahora que vamos a topar, que es la materia de geografía. Vamos a hablar de esta materia también con ustedes, para lo cual primero les voy a presentar el sílabus para que ustedes conozcan de qué se trata la materia. Toda la información está subida ahí en el mismo. Sobre la única tarea que van a tener, aún no está subida, va a ser subida el día de mañana y se las explico, o el día de mañana o hasta el día jueves, y se las explico el día jueves en clase para que la desarrollen con total normalidad, ¿sí? A ver, les voy a empezar a compartir. Ya. Vamos a revisar de una manera bastante rápida el sílabus. Sí, vamos a hablar de geografía del Ecuador. Esta materia también está conformada por 4 unidades. La primera unidad, que es la que vamos a tratar de cubrir el día de hoy, es la evolución de la ciencia de la geografía, es decir, desde sus orígenes. El objetivo es identificar la historia, teoría y epistemología de la geografía hasta la actualidad. Está conformada por 4 temas. El primero, que es la historia de la geografía, edad antigua, edad moderna y la actualidad. La aplicación de las ramas de la geografía, desde la geografía humana. El punto 3, la aplicación y las ramas de la geografía, desde la geografía física. El punto 4, el espacio geográfico como unidad de análisis, principales definiciones, identificación de elementos esenciales, métodos de orientación de la geografía. El punto 5, que es la cartografía y los mapas. El uso y su lectura, que es la representación de las escalas, elementos de un mapa, sistemas de coordenadas. La unidad 2, que está conformada, o el tema principal, es Ecuador biodiverso y cultural. La unidad 3, que es la ciudadanía en el Ecuador, y la unidad 4, que es la geografía del transporte. Vamos a hablar ya de los temas puntuales cuando entremos directamente a las unidades mencionadas. Vamos a empezar con el origen de la geografía, para que sepamos cómo nació la misma y cómo ha ido evolucionando desde sus comienzos. La evolución histórica de la geografía, ¿sí? Para que nazca esta disciplina, porque así nació, luego conocida y como la conocemos ahora como una ciencia, se necesitó obviamente de un factor que fue el factor humano. La geografía nace de la par o de la mano con esta curiosidad propia del ser humano de conocer qué hay más allá. Es decir, yo vivo hasta aquí, este es el lugar donde está sentado el grupo de personas con las que yo convivo, pero ¿qué hay más allá? Ahí nace la geografía.
y obviamente se convierte en una disciplina porque busca definir objetos, busca dar una razón de ser o una respuesta. En ese sentido, la geografía puede tener múltiples conceptos y no por ser diversos son incorrectos. La geografía puede ser la ciencia que estudia la Tierra como morada del hombre. En consecuencia, su centro de estudio es la interacción permanente entre el hombre y el medio. La geografía también es la ciencia que se aboca al estudio de las relaciones del hombre con su medio. También es la ciencia que estudia la organización del espacio y también es la ciencia que estudia la diferencia espacial de la superficie terrestre. Todo eso es la geografía. Como ustedes ven, tiene diferentes elementos que los vamos a estudiar en la siguiente presentación. Ahora vamos a hablar del origen, de la historia, de la evolución de la geografía. En la Edad Antigua, la geografía surge en Grecia, ¿sí? En donde se ubican o nacen todas las principales ciencias de la humanidad. Porque la curiosidad, si le podemos decir así, del pueblo griego era bastante amplia. Entonces, encontramos sus vocablos en geo y en grafos, que significa descripción de la tierra. Esa es la traducción de geografía y así se constituyó y se pensó desde la Grecia antigua. Tiene fuerte contenido matemático e interés por elaborar mapas geográficos y astronómicos, es decir, establecer qué hay más allá. La utilización de símbolos vistosos dentro de estos mapas, considerados como artes más que ciencia. ¿Por qué como artes más que ciencia? Para hacer un mapa antes tenía que salir una persona a recorrer literalmente todo. Vemos este gráfico y que si lo tratamos de comparar, digámoslo, con uno actual, es diferente, obviamente, pero es uno de los primeros mapas constituidos que es una obra de arte. En realidad, imagínense cómo una persona pudo realizar esto sin estarlo observando desde arriba con toda la tecnología que tenemos. Por eso son considerados como obras de arte. Los principales expositores dentro de la Edad Antigua de la geografía son Heródoto, que es considerado el padre de la historia, es el que realiza las primeras descripciones de corte geográfico y nos deja el saber geográfico como una virtud estratégica. También tenemos a Eratóstenes, quien es el padre de la geografía antigua, es el pensador con sólidos conocimientos matemáticos y astronómicos, elaboró los principales mapas descriptivos y las primeras cuadrillas. El cálculo de la circunferencia terrestre, también algo que nos dejó este exponente de la geografía antigua. Tenemos a Estrabón, quien fue un gran navegante, nos menciona la geografía como utilitaria para gobernantes, el estudio sobre el mundo habitado, los principales aportes fueron la técnica de la observación directa y la referencia para la geografía regional del siglo XVII. También tenemos a Ptolomeo, que es un matemático y astronómico, escribió uno de los principales textos de geografía, se dedicó al cálculo del tamaño exacto de la Tierra, es el creador del primer paradigma geocéntrico y la Tierra como el centro del universo. Es el autor de la guía de geografía para elaborar mapas exactos. Pasamos desde la Edad Antigua a la Edad Media, en donde se da el estancamiento de la disciplina, ¿sí? Se para ahí porque ya tiene un carácter descriptivo, porque lo que buscamos es que las siguientes generaciones e incluso personas de otros grupos sociales conozcan cómo está conformado o cómo es el mundo en sí. Entonces se adopta más este carácter de descriptivo. El principal hecho es la colonización de Islandia, de Groenlandia y las costas norteamericanas por parte de los escandinavos, que fue cuando viajaron y cuando conocieron estos sitios que ellos se dieron en definitiva cuenta de cuán importante es navegar, porque empezaron a conocer cómo eran estos sitios. Tenemos también dentro de este grupo a Jan de la Plan Carpín, que es un monje franciscano. Recordemos que antes la educación no solo que estaba restringida, les hablo de la antigüedad, época media, a personas que tenían disponibilidad económica, estaba restringida al clero, es decir, únicamente las personas de la iglesia podían estudiar. No lo podía hacer cualquier persona, independientemente de que tengan acceso, digamos, por capacidad económica.
Luego, esto se amplió a los reyes, quienes también empezaron a conocer, estudiar y a generar este tipo de principios. Es por eso que la mayor cantidad o una importante cantidad de... $1 de chuparlo a 40. No sé quién tiene prendido el micrófono, si nos ayuda apagando, por favor. Entonces, es por eso que los monjes franciscanos fueron unos de los importantes exponentes dentro de esta ciencia. Marco Polo, que todos lo conocemos, un importante y conocido navegador dentro de la Edad Media, realiza las primeras expediciones del continente asiático. Es decir, él también nos contribuyó con esto. Tenemos también a Al-Idrisi, tenemos a Ibn Khaldun, que todos ellos quienes están aquí son viajeros árabes. Este pueblo justamente se dedicó mucho a lo que tenía que ver con viajes, son exponentes de comercio y por ende viajeros que se dedicaron también a interpretar y comprobar los postulados griegos clásicos de los que ya hablamos. Pasamos a la Edad Moderna, en donde se da una innovación tecnológica en las navegaciones marítimas, los viajeros trascendentales a nivel histórico. Tenemos a Vasco da Gama, a Cristóbal Colón, que cruzó ya todo un océano para llegar a otro continente, a Fernando de Magallanes, y se dan las cartografías de continentes y expansión de conocimiento geográfico. Los principales hitos de la evolución histórica de la geografía dentro de esta edad moderna son estos. Primero, venimos como navegaciones desde el siglo XIV, que nos dejan cartas portuláneas. Las cartas portuláneas son cartografías toscas de mares y puertos. También nos dejan las navegaciones desde el siglo XIV, los mapas recuperados de Ptolomeo, sí, que son la consolidación como ciencia, y estos mapas son exactos, se tratan del Atlas de Mercator y son las primeras proyecciones cartográficas. Y como la consolidación como ciencia se da una revolución científica como causa de avances tecnológicos y la inclusión de métodos científicos en la geografía. Esos son los principales aportes. Tenemos también como principales exponentes a Bernardo Barenio, quien se dedicó o hizo la publicación de la geografía general, la división de la geografía general en la geografía regional, y habla de la general, que es la física y astronómica, estudia la Tierra y su conjunto, y la general, que es la situación de las regiones del planeta, incluyendo el factor humano. Aquí, en 1600, es cuando empezamos a hablar ya no solo de una geografía de tierra, es decir, solo cómo está conformado naturalmente, sino que ya entra este factor humano que es importantísimo también dentro de la geografía. Tenemos, por ejemplo, principales expositores que son Emmanuel Kant y Alejandro de Humboldt, también muy conocidos dentro de esta gama, que hablan de la ciencia sistémica, de la ciencia cronológica y de la ciencia corológica, que todos tienen que ver con la geografía y cómo se estudia la misma desde diferentes enfoques. Y en la edad contemporánea, que es la que tenemos desde el siglo XIX hasta la actualidad, hablamos de la geografía como disciplina educativa, es decir, ya pasamos de adquirir los conocimientos de qué se refiere, de qué es lo que ha hecho y de los hitos históricos y cómo estos influyeron en el desarrollo de la misma, para ya hablar de la disciplina educativa. Ya se convierte en una materia de estudio, de enseñanza y de conocimiento general y de formación de la ciudadanía. Tiene un valor estratégico y comercial que siempre ha tenido. ¿Para qué salían los griegos, por ejemplo? Sí, la curiosidad a buscar. ¿Por qué se dieron tantas conquistas? ¿Por qué vino Cristóbal Colón a América? Porque sí, querían conocer qué hay después de la montaña, qué hay después del océano, del mar. Pero uno de los factores principales era buscar qué encontraban ahí. No era solo saber si hay o no hay algo, sino qué hay en ese algo. Es por eso que estos viajes, estas excursiones grandes, estos navegantes, lo que buscaban también era puntos estratégicos de comercio. Se convierte en una disciplina clave para la exaltación del patriotismo y de la pertenencia, porque ya podemos delimitar hasta dónde llega Ecuador, hasta dónde es mi país, hasta dónde soy un ciudadano más dentro de determinado país. Por eso es que crea el patriotismo y la pertenencia a ese lugar. Los principales expositores que también tenemos en la Edad Moderna son Alejandro de Humboldt y Karl Ritter, Alejandro de Humboldt es el padre de la geografía moderna, da una visión holística del mundo y habla mucho más de aún del tema de la relación de la naturaleza y del ser humano.
Carl Ritter estudia y se dedica al estudio y a la enseñanza de la geografía y a la mayor incidencia del ser humano en el medio físico. Aquí, como vemos, ya tomamos mucho en cuenta el factor humano dentro de este factor físico. Otros expositores como Febre y de la Brache también aportan dentro de esta edad, y también ellos hablan desde cómo se influye a la geografía desde la parte humana. Incluso de la Brache nos habla de la geografía humana, ya nos menciona esa parte que existe o esa rama dentro de la geografía. Las consideraciones finales, tenemos que la evolución objetiva y la evolución sustancial de la geografía. La geografía nace primero como arte, porque les dije, necesitaba mucho tiempo para hacerla. Eran una sola pieza, no es como ahora que podemos con una copia sacada de internet sacar 100 copias de un mapa, no. Es arte, pasa a ser una disciplina educativa, llega a ser ciencia y ahora incluso se la conoce como profesión. Y sustancialmente pasa de ser ambiental, es decir, únicamente lo que conocemos de manera física, a ser regional, es decir, un espacio más grande, a ser espacial, como yo les dije. Imaginémonos como una persona, sin contar con todos los recursos que tenemos actualmente, logró dibujar, su mente logró llegar y observar espacialmente dónde podía estar una isla y dónde podía estar un continente, y finalmente pasa a ser humanista, es decir, se refleja, se entiende y se concibe a la geografía no solo como el estudio de la Tierra, sino que ya empieza a tener un valor importante el grupo humano que se encuentra sentado dentro de determinado espacio geográfico. Ese es el primer tema que vamos a topar dentro de esta evolución de la ciencia de la geografía o dentro de la evolución histórica de la geografía. Ahora vamos a hablar del segundo punto que encontramos dentro del sílabus, para lo cual permítanme, les comparto la pantalla. Ya, vamos a hablar de las ramas y de la aplicación de la geografía. Vamos a empezar desde la geografía humana. Esta es la primera rama de la geografía. La geografía humana tiene como objeto de estudio a los hechos gráficos, al hecho físico, al hecho biológico y al hecho social. Miren que estoy hablando de hechos, ¿sí? Es la existencia tangible de elementos en la superficie terrestre, es decir, hechos, lo que está. Geográfico, físico, biológico y social. Físico, que existen océanos, que existen ríos, que existen mares, que existen montañas. Biológico, que existe flora y fauna, es decir, animales y plantas. Social, que existen organizaciones sociales en este espacio. Esos son los hechos. Ahora, también como objeto de la geografía encontramos los fenómenos, que son los cambios bruscos de corta duración que ocurren en la Tierra. Tenemos al fenómeno geográfico, como el hecho geográfico, al fenómeno físico, al fenómeno biológico y al fenómeno social. El fenómeno físico, que son los temblores, los tsunamis, erupciones volcánicas. El fenómeno biológico, que son las plagas, las epidemias, las pandemias. Y el fenómeno social, que está relacionado con el control de la población. Para que entendamos mejor, este es un cuadro, una imagen de una inundación en Alemania, en donde tenemos hechos y fenómenos. ¿Cuál es el hecho aquí? Es que existe una organización social. Aquí vemos casas, calles, etcétera. ¿Cuál es el hecho aquí? Es que hay fauna y flora, vegetación. ¿Cuál es aquí el fenómeno? Es decir, esta fuerza extra, que hay una inundación que obviamente afecta al hecho social, porque afecta a las casas como las podemos ver, y al hecho que tiene que ver con la vegetación, es decir, los fenómenos afectan a los hechos, para que tengan en cuenta. Asimismo, existen principios de la geografía que se refieren a la localización, dónde se encuentran los hechos y los fenómenos geográficos, a la causalidad, la explicación razonada de los hechos y de los fenómenos. Es decir, ¿qué es un hecho? El hecho es que este señor está talando estos árboles que crean un manglar, y esto que evita que el mar ingrese o se vaya más para lo que es la tierra. Como el señor hizo este hecho, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un fenómeno, que es que el mar se desborda e incluso puede destruir las viviendas. La relación, que es de integridad social, ambiental y biofísica. Es decir, en un lugar que antes no había nada, ahora hay una construcción, es una realidad, y es integrar este medio natural con el medio geográfico y el medio humano, el medio ambiental, ¿sí? Y el dinamismo
que es el todo hecho y fenómeno geográfico, está en constante movimiento. Sí, ser una ciencia siempre está en constante movimiento. Vemos una foto de un lugar exacto, 1970-2016. Es abismalmente diferente, ¿sí? No solo en cuanto a construcción, si ustedes pueden ver, incluso a costa. Como ustedes pueden ver, el mar está más adentro en 2016 de lo que está en 1970. Entonces, esos son los principios de la geografía que debemos contemplar. Recuerden que estamos en la rama de la geografía humana. La geografía humana estudia las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, es decir, desde el espacio. Su objeto de estudio es la población, su estructura y sus diversas actividades. La relación que existe entre el ser humano y la naturaleza y en los contextos espacial único e irrepetible. La geografía de la población es el estudio de los patrones espaciales y temporales de la población humana. Es el crecimiento de la población local y regional, la natalidad, la fecundidad, la mortalidad, y es la estructura de la población, que es la edad, sexo, envejecimiento, acceso a servicios básicos. Influyen las disciplinas relacionadas dentro de esta geografía de la población. Está la demografía, la sociología y las matemáticas, y se aplica en proyectos o proyecciones poblacionales, en censos de población y de vivienda. También tenemos a la geografía económica, que es la relación espacial de actividades económicas, consumo y producción. Es la combinación de factores naturales y espaciales en las actividades económicas, y es la localización y la naturaleza. Relación de la oferta y de la demanda especializada. Son disciplinas relacionadas, la economía, la historia y la política, y se aplica en la distribución de recursos y en las bases de datos económicos. Tenemos también a la geografía económica, que ya hablamos de ella. Tenemos a la geografía cultural, que es el estudio de los fenómenos y productos culturales de la población, la comprensión del mundo en base a la distribución espacial, y tiene como disciplinas relacionadas la historia, la antropología y la arqueología. Se aplica en los hallazgos de vestigios culturales y en la búsqueda de bienes históricos, tangibles e intangibles, bienes patrimoniales. La geografía urbana y rural, que es la que más conocemos, es la conformación de ciudades y sistemas rurales. Tiene características históricas, económicas y sociales, y tipos de asentamientos y principales problemas es lo que estudia este tipo de geografía. Se relacionan el urbanismo, la arquitectura, la economía y la historia. La aplicación es el desarrollo territorial, los planes de uso y gestión del suelo. Y también tenemos una geografía que últimamente se ha aplicado mucho, que es la geografía de la salud, que es el estudio de la temporalidad y distribución de las enfermedades, la relación entre las enfermedades y sus principales causas, el crecimiento y cómo estas enfermedades van afectando y llegan de un punto al otro, y el efecto del ambiente en las enfermedades. Se relaciona con la medicina y la epidemiología. La aplicación es en control epidemiológico y las observaciones de comportamiento de enfermedades en tiempo real. Les decía que es una de las más utilizadas últimamente, precisamente por la pandemia que estamos atravesando. Entonces, esa es la primera parte para que nosotros podamos entender a la geografía desde la geografía humana. Ahora vamos a hablar desde las ramas de la aplicación de la geografía, pero desde la otra rama que tiene, que es la geografía física. En la geografía humana, como ustedes pudieron ver, topamos temas que en realidad tienen mucho que ver con el factor humano, con el hombre, desde hasta la geografía de enfermedades, es decir, cómo se traslada esta, cómo llega. Ahora vamos a hablar de las ramas de aplicación de la geografía, pero desde la geografía física, en donde el factor humano es considerado de una forma muy vaga o muy alejada o muy indirecta. La definición de la geografía física es la rama de la geografía que se ocupa del estudio de la superficie terrestre, estudiando únicamente el espacio geográfico natural, específicamente los patrones geográficos relacionados con la energía y el medio ambiente, y su objeto central
es el estudio de los componentes físicos del planeta, sus relaciones recíprocas y dinámicas. No tomamos en cuenta y ni siquiera vamos a hablar del factor humano, del factor hombre dentro de esta geografía física. Los factores de estudio son la relieve, es decir, las formas de la corteza terrestre, montañas, valles, el fondo marino, los cuerpos hídricos que influyen en lagos, mares, ríos, casquetes polares y glaciares, el clima, que es el estado más frecuente de la atmósfera de un lugar de la superficie terrestre, y el suelo, que son los elementos físicos, químicos y biológicos que componen la superficie terrestre. Ahora, es importante determinar si el tiempo y el clima son lo mismo o si tienen alguna diferencia. Primero, no son lo mismo. El tiempo y el clima no significan lo mismo, así los utilicemos de la misma manera para referirnos a temas como lluvia, por ejemplo, o como calor en la costa. No son lo mismo. El tiempo son las condiciones atmosféricas en el lugar y tiempo determinado, es decir, el pronóstico del tiempo. Y el clima es el promedio de condiciones atmosféricas por un periodo de más de 30 años. El clima en la costa es caliente, es cálido. El clima en la sierra es frío. El tiempo puede ser lluvioso en la costa y puede ser lluvioso en la sierra. En diciembre generalmente en la costa y en la sierra llueve. Ese es el tiempo. El clima es que la costa es caliente, un clima cálido, húmedo, digámoslo así en algunos sectores, y el clima en la sierra es frío. Esa es la diferencia. Tenemos aquí un ejercicio de reflexión para que ustedes lo lean en cuanto a las condiciones atmosféricas y en cuanto al mal tiempo, ¿sí? Las ramas de la geografía física, así como la geografía humana, la geografía física tiene ramas que tienen un punto, un objeto central de estudio. Una de ellas es la climatología y la meteorología, que es el estudio de los fenómenos meteorológicos en un tiempo cronológico, es decir, el clima, ¿sí? O el tiempo. Los parámetros son la meteorología y tiempo atmosférico. Las principales observaciones son la temperatura, la humedad y la radiación. La aplicación de esta geografía es en el monitoreo de fenómenos atmosféricos, las proyecciones climáticas y el cambio climático. Tenemos así la hidrología. Hidro significa agua. Entonces es el estudio de los cuerpos del agua planetarios. Todo lo que tiene que ver con agua. Es decir, desde los túneles de agua, de los fluyentes de agua que están bajo tierra, los ríos, los océanos, los lagos, los mares y todo el ciclo hidrológico también. Es decir, cómo se evapora el agua, cómo se condensa, cómo va las nubes y principalmente se da la lluvia. Todo eso es la hidrología. Principalmente estudia las aguas continentales, también los mares y los océanos y como principales observaciones tenemos al caudal, el régimen fluvial, la erosión y la sedimentación. ¿En dónde ocupamos la hidrología? En el monitoreo social, económico y ambiente de los ríos y mares, en el abastecimiento de agua de comunas rurales y en la delimitación de cuencas hidrográficas. La geomorfología es el estudio de las formas del relieve de las superficies terrestres, es decir, las montañas, las depresiones, los valles. Es la unión entre la geografía y la geología. Pretende descubrir o entender su génesis y su comportamiento, y las ramas más dinámicas de la geografía física, que es la importancia de su estudio en la toma de decisiones. ¿En dónde aplicamos esta rama? En la geografía de riesgos, en la planificación territorial, es decir, qué se puede construir y qué no en determinado lugar. Si determinado lugar por ser montañoso o por tener un río cerca o por ser un valle, puede ser susceptible para ser habitado, y la delimitación de las zonas de protección naturales. Finalmente tenemos la edafología, que es el estudio de la composición y de la naturaleza del suelo. El objeto es identificar el aprovechamiento de los suelos. No todos los suelos son lo mismo y cómo puedo aprovechar esos en determinado lugar. Es decir, no en todos los suelos yo puedo cultivar porque tienen que tener una condensación de minerales y demás que permitan el crecimiento de las plantas. Asimismo, busca conocer el origen del suelo, su formación, clasificación, textura y taxonomía, es decir, cómo está compuesto y para qué sirve, los valores que tiene. La aplicación es en estudios de filtraciones y ecorrentia para construcciones,
el monitoreo para estudios ambientales y la clasificación de suelos para el desarrollo productivo. Eso es la clasificación dentro de las ramas de la geografía. Entonces, conocemos ya que existen dos grandes ramas en la geografía desde el punto de vista del ser humano y la geografía desde el punto de vista físico, y que dentro de cada una de ellas tenemos clasificaciones. Vamos a continuar entonces con el punto número 4, que es el espacio geográfico. Listo. El espacio geográfico. Vamos a realizar este análisis del espacio geográfico y vamos a empezar por la definición. Deme un momento que tengo unos mensajitos ya. Únicamente estamos saludando. Listo. Definición del espacio geográfico, para que entendamos a qué se refiere. Hemos utilizado, de hecho, estos términos de forma frecuente, pero para tener ya claro lo que se entiende. El espacio geográfico es un concepto utilizado por la ciencia geográfica. Con ella podemos definir un espacio organizado por la sociedad. También lo podemos definir al lugar en donde se desenvuelven los grupos humanos y su interrelación con el medio que lo rodea. Por ello, lo podemos catalogar como una construcción social. Principales manifestaciones de este espacio geográfico. Tiene un paisaje natural, un paisaje humanizado, un paisaje agrario, un paisaje industrial y un paisaje urbano. El paisaje natural es el que encontramos sin la intervención de la mano del hombre. El paisaje humanizado es en donde ya interviene la mano del hombre, como la construcción de una carretera, por ejemplo. El paisaje agrario, en donde interviene también la mano del hombre para el desarrollo de esta actividad que es agraria, es decir, la siembra de algunos productos, el cuidado de algunos animales. El paisaje industrial, en el que también interviene la mano del hombre, en donde, por ejemplo, tenemos zonas industrializadas. Y el paisaje urbano, que también se refiere al casco urbano dentro de determinada zona. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, los elementos, como les mencionaba, el paisaje natural, la naturaleza en todo su esplendor, el paisaje humanizado, la construcción de una carretera, el paisaje agrario, como sembramos y alteramos a la naturaleza, el paisaje industrial, zonas industriales, en este caso, miren, rodeado toda la naturaleza, una zona industrial, y el paisaje urbano, que ya tiene que ver en definitiva con el crecimiento de la población y cómo vamos los seres humanos, mientras más seres hay, ingresando a la naturaleza, es decir, construyendo en lugares que antes eran solo considerados como naturales. Espacio geográfico. Al espacio geográfico lo podemos llamar la epidermis de la Tierra, es decir, la primera capita que tenemos. Ese es el espacio geográfico. Dimensiones fundamentales: localidad, sistemas espaciales, la ecología y el sistema ecológico. Ambas logran definir la interrelación entre el espacio geográfico. El espacio geográfico tiene componentes naturales, componentes sociales, componentes culturales, componentes económicos y componentes políticos. Todos ellos forman el espacio geográfico. Las categorías del espacio geográfico. Por el lugar, es el espacio inmediato reconocido a partir de un nombre que lo identifica. Por el medio, es el espacio donde interactúan los grupos humanos en los comportamientos naturales. Por la región, es el espacio homogéneo caracterizado por relaciones de uno o de varios componentes. Y la metodología y orientación geográfica. La definición. Orientación es la capacidad de los seres vivos de situarse en un espacio identificando el lugar de encuentro y el lugar donde se espera llegar. Eso es la orientación. Representación del territorio, ¿sí? ¿Cómo logro yo esta orientación? Existen los puntos cardenales que son norte, sur, este, oeste. La rosa de los vientos, por ejemplo, que nos ayuda y que creo que le hemos hecho todo y que es esta, es la que nos permite identificar. La latitud y la longitud, es decir, identificar dónde están el polo norte, dónde está el polo sur y cuál es la línea ecuatorial, que así se le llama, o la línea del Ecuador. ¿Sí?
Eso es la longitud y la latitud terrestre que nos permiten orientarnos. La localización del norte. ¿Cómo yo puedo orientarme en lugares, por ejemplo, en donde en definitiva no sé si estoy yendo al norte, sur, al este o al oeste? Este es un ejemplo bastante claro. Miren, señalar con el brazo derecho el lugar donde aparece el sol, ¿sí? Primero, el brazo izquierdo, el lugar por donde aparece el sol, con el brazo derecho, ese es el este. Con el brazo izquierdo, el lugar por donde se esconde el sol, ese es el oeste. Frente a mí está el norte y a mis espaldas está el sur. Es decir, si a mi brazo derecho está naciendo el sol, estoy en el este, por ende el izquierdo es el oeste, frente a mí es el norte y atrás mío es el sur. Esa es la forma de orientación natural, digámoslo así, que la podemos utilizar si no tenemos ningún otro tipo de geolocalizador para saber en dónde estamos. También podemos buscar constelaciones para obtener una orientación, pero que es mucho más difícil. Ver constelaciones sin contaminación lumínica o ambiental es complicado, muchísimo más ubicarnos o cuando estamos dentro de ciudades, pero cuando estamos en realidad en un lugar natural y podemos verlo, también nos permiten orientarnos, pero ya es una ciencia mucho más avanzada, digámoslo así. También podemos nosotros orientarnos con un reloj, es decir, apuntar con la aguja horaria en dirección al sol, la que da la hora. Bisectriz del ángulo con las 12 horas indica el norte. Ustedes ven, ahí puedo ver dónde está el norte. Obviamente el sur es el que está al otro lado, que también es una forma de localizarnos. Y la brújula, que en definitiva nos va a decir dónde está el norte, sur, este y oeste, es un instrumento que nos indica de una manera ya más específica cómo podemos ubicarnos y en dónde estamos. El GPS, que es una maravilla, que todos lo conocemos, el Google Maps, dónde estoy, cómo me llega, incluso nos van guiando en dónde podemos hacerlo. ¿Cómo se da este GPS? Que es el Global Positioning System, se crea en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el 73. Utiliza sistemas satelitales y receptores que calculan la posición, donde me encuentro. Entonces, la longitud y la latitud. Coordenadas geográficas. Recuerden que la longitud y la latitud son coordenadas geográficas. La latitud, localización y distancia del norte y del sur del Ecuador. Al decir Ecuador me refiero a la línea ecuatorial, que así se le llama. Se mide en grados sexagesimales, de 0 a 90 grados. La longitud es la localización y distancia al este y al oeste del Ecuador. ¿Sí? Se mide en grados sexagesimales de 0 a 180 grados. ¿Sí? Para que también tomen en cuenta. Esas son las formas en las que nosotros podemos orientarnos y localizarnos, desde las menos conocidas hasta las más conocidas. Tengan en cuenta esto porque en realidad son herramientas que llegan incluso a salvar vidas, porque te permiten ubicarte en dónde estás. Entonces, vamos a hablar del último tema que encontramos dentro de la unidad 1, que son los mapas y cómo utilizar los mapas. Que también es un tema que parece que lo mencionamos siempre, pero que no sabemos mucho. Mapas, usos y lectura. ¿Qué es la cartografía? La cartografía es la integración del estudio y operaciones científicas, artísticas y técnicas que a partir de los resultados de observaciones y de exploración de documentos intervienen en la elaboración, análisis y utilización de cartas, planos, mapas y otros medios de expresión que representan a la totalidad de la Tierra o parte de esta. La cartografía es el arte de realizar mapas, en palabras cortas. La rama de conocimiento que desemboca en el conjunto de reglas y métodos aplicables a una determinada actividad es la disciplina que trata sobre la concepción, producción, difusión y estudio de los mapas y los procesos involucrados en la actividad cartográfica de la concepción hasta el empleo de los mapas. Es decir, no solo estudia cómo los mapas se hicieron, sino cómo se lee y se los utiliza. Los retos de la cartografía. Trasladar un espacio real grande a un espacio dibujado pequeño. Es decir, la escala es uno de los principales retos. ¿Sí? El 1, que es el numerador, al
10.000, que es el denominador. Obviamente todos los mapas están en escala y depende en cuánta escala están para ver qué tan pequeño es, pero no pierden la realidad, es decir, se ve de la misma forma en la realidad en un mapa a escala de 100, de 1000 o de 100.000. Dibujar una superficie esférica, que es la Tierra, en un espacio plano. Esa también es un reto de la cartografía, es decir, la proyección. Como ustedes sí han visto que hay en realidad proyección cónica, la proyección cilíndrica y la proyección polar, es decir, ubicar a la esfera dentro de un mapa plano y representar un espacio tridimensional, que es la realidad, sobre un espacio bidimensional, que es un mapa. Eso se logra a través de la topografía. Cuando nosotros dibujamos, en realidad es bastante complicado poderle dar la profundidad a una montaña y a un río como lo es en la realidad, pero todo eso se logra a través de la topografía. Definición de un mapa. Un mapa es la representación plana, reducida y simplificada de la superficie terrestre o parte de esta. También suele identificarse como carta geográfica. Su representación se hace en escalas relativamente reducidas, lo que permite la observación inmediata de grandes extensiones y mayor esfuerzo y facilita el uso y manejo de la información. Están usualmente referidos a un sistema universal de coordenadas útiles para efectos de ubicación y de designación métrica. Esos son los mapas. Tenemos aquí un ejemplo de un mapa que encontramos en realidad lo que son coordenadas, los polos, norte, sur, ubicación, norte, sur, este, oeste, la simbología, ¿sí? Entonces, este es un mapa y es un mapa ya actualizado. Podemos ver incluso cómo está o cómo se da cada uno de los elementos que acabamos de analizar, ¿sí? Ahora, elementos de un mapa, ¿sí? El título del mapa, que es ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿dónde estamos? ¿Sí? Es el primer elemento importante, es la temática del elemento a representar. Por ejemplo, el cantón Alausí, ecosistemas, es identificar la zona geográfica o el proyecto. Vamos al norte del mapa, es la ubicación de una rosa de los vientos, recuerden, norte, sureste, oeste, en la esquina superior del mapa para conocer la dirección y la orientación del mapa, donde se encuentra el norte respecto al lugar que estamos definiendo. El mapa de ubicación, que es un poco para ver en relación a dónde estoy, por ejemplo, la ubicación del cantón respecto de la provincia, permite ubicar el espacio temático en una zona más grande, provincias, cantones, parroquias. Vamos a hablar de las escalas, que es la relación proporcional entre la realidad y la representación de mapas. Identifica la cantidad de veces que la superficie fue reducida para la representación que estamos viendo en ese momento. Que son los principales elementos. Elementos de un mapa, tipos de escalas. Escala numérica. Mediante una fracción se indica la relación que existe entre el segmento del mapa y su realidad. Puede expresarse de dos maneras. La que es 1 sobre 100.000 o 1 2.100.000, que significa únicamente la reducción. Esto quiere decir que 1 centímetro en el mapa representa 100.000 centímetros en terreno. Por lo general se expresan en centímetros o en kilómetros. Eso es lo que quiere decir. Equivalente de 1 milímetro en el mapa, en metros y en el campo según la escala. Es como nosotros lo vamos viendo. Estas son las escalas, depende de cada mapa. Tipos de escalas. Escala gráfica, que es la línea dividida en el segmento individual que equivale a una cantidad de metros o kilómetros en el terreno. Para calcular la distancia real en el terreno se mide con una regla de distancia entre dos puntos de un mapa. Luego se traslada esa medida a la escala gráfica y vamos a saber en realidad a qué distancia real nos encontramos. Aquí está la escala gráfica, que es una escala absoluta, 1 sobre 25.000. Escala relativa, 1 milímetro en el mapa equivale a 25 metros. 1 centímetro en el mapa equivale a 250 metros, ¿sí? Y las barras de escalas para saber a qué distancia nos encontramos. La simbología, que como también vimos en el mapa, son los elementos básicos dentro del mapa, elemento obligatorio, centros poblados, redes viales, hidráulicas, límites administrativos, curvas y niveles o cotas.
Eso se refiere a la simbología. La leyenda es la información temática del mapa que tiene variedad de funciones de las necesidades y depende el mapa que estemos solicitando que tengamos. Y el membrete, que es la biografía de un mapa, es bibliografía, perdón, de un mapa, es decir, de dónde viene, es producto de quién. Identifica los actores involucrados en la generación del mapa. La importancia es identificar la fecha en la que se realizó. Las coordenadas, que es ubicar y dar posición a la información del mapa, estrechamente relacionado con la proyección, y lo importante que es de identificar la fecha en la que se realizó el mapa para saber si está actualizado o no. El sistema de coordenadas ya son temas técnicos, es decir, para identificar cómo está ubicado. Un sistema de coordenadas define la localización espacial de los datos, así como la relación de los datos de la superficie. No, No yo sé si no. me ayudan apagando el micrófono, no sé No. quién tiene prendido el micrófono, por favor. Yo estoy en clases. Si me ayuda, por favor, apagando el micrófono. Gracias. Entonces, como les decía, el sistema de coordenadas es un sistema que define la localización espacial de los datos, así como la relación de los elementos de la superficie. Un sistema de coordenadas geográficas es un sistema de coordenadas esférico. Tiene un ángulo vertical, horizontal y distancias del centro, ¿sí? Mediante el cual se localizan objetos en la Tierra. La definición matemática de un sistema de coordenadas geográfica se realiza representando a la Tierra, que es geoide, mediante un elipse de revolución o elipsoide. Es para poder representar. Sí, ¿cuál es la elipsoide? Que son las dimensiones. ¿Dónde se localiza la elipsoide? La respuesta no es única. Se han definido decenas de elipsoides y también un mismo elipsoide que se localiza en muchas posiciones. Por lo tanto, el sistema de coordenadas geográficas no es único, ya que depende de cómo se fije el elipsoide por respecto de la Tierra. Aquí vemos, sistema de coordenadas. Esta es la superficie real, esta es la geoide, y esta es la elipsoide 1 y la elipsoide 2. Estos ya son temas técnicos que, como ustedes ven, lo que tratan es de un mapa que es esférico, no un mapa, una tierra que es esférica, ubicarla dentro de un mapa que es plano. Entonces tenemos que hacerlo de la forma en la que no pierda la realidad, porque entendemos todos que la tierra es redonda. Entonces, al ser redonda y ser achatada en sus planos, para leerla o poderla poner o ponerla a traducir en un mapa, es necesario ubicarla de determinada manera para que las superficies que ya tienen una medida y ubicación exacta no pierdan esta naturaleza, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que se identifican los factores principales del mapa, cómo se lee un mapa, pero con que ustedes conozcan los 4 primeros es en realidad suficiente. Y con que ustedes conozcan en realidad lo más importante, que es la escala, para si en algún momento ustedes necesitan saber o necesitan identificar a qué distancia está un lugar del otro, es lo más útil y lo más idóneo que ustedes pueden hacer. Entonces, hemos acabado de ver nosotros la unidad número 1. En la siguiente clase, que es el día 23 de diciembre, vamos a ver la unidad 2, que es el Ecuador biodiverso y cultural. Vamos a hablar del Ecuador, definición política y administrativa, de las divisiones políticas y administrativas del Ecuador, de las regiones naturales del Ecuador, de los recursos del Ecuador y de las fuentes de información que nos permiten tener toda esta información, todos estos datos de los que vamos a hablar. Les invito por favor a que revisen, todo está ya dentro de su aula virtual. Está también ya el link de acceso. Recuerden que tenemos clases de 7 a 8 de la noche. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto de lo que hemos hablado. Dígame, Sebastián. Buenas noches. El día, hay una reunión que cae el día domingo y creo que es feriado también, nos van a dar clases. No se le escucha, Andrea. Perdón, sí,
Justamente así lo habían establecido, yo también lo acabo de ver, el día 26 domingo y el 27 que es lunes también tenemos clases. Ah, ya, muchas gracias. Eso no va a ser. Ya, con todo gusto, Sebastián. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. No, listo. A ver, tenemos nosotros también una sola tarea para este módulo, que es geografía ecuatoriana. Ya vamos a delimitar la tarea y la vamos a subir, como les dije al inicio, entre el día de mañana y el día jueves en los primeros minutos les explico cómo tiene que ser realizada la tarea, para que no exista ningún tipo de duda. También se va a subir los parámetros de la tarea dentro de la actividad en el aula virtual, para que ustedes también conozcan, vean qué se va a revisar y cuál es la información que tiene que estar mínimo en la tarea para que ustedes tengan una nota acorde a. Están las fechas ya establecidas dentro de su aula virtual. Por favor, revisen. Si se salen de la fecha, lamentablemente no voy yo a poder hacer mayor cosa, porque en realidad es manejado por otra persona. Yo no manejo el aula en cuanto a tiempo, es decir, si el tiempo dice que es hasta las 11 de la noche, es hasta las 11 de la noche que ustedes tienen que realizar la evaluación. Si también dice que se debe de entregar un deber hasta determinada hora, es así. Si lamentablemente el sistema que une las dos notas y arroja la nota no logra no logran llegar ustedes al mínimo, yo ya no puedo cambiar las notas que subo. Apenas ustedes suben las tareas, yo las califico, acabo de calificar la última tarea y se cierra el sistema. Entonces tampoco hay mayor cosa que yo pueda hacer. Entonces eso les doy únicamente como conocimiento general para todos ustedes. Si no tienen más dudas y en virtud de que, a ver, dígame Raquel. Licenciada, muy buenas noches. Un favor, sí nos gustaría, yo creo que el malestar es de todos, porque si es que nosotros entregamos una tarea, sí necesitamos saber en qué fallamos en la tarea, o en el examen que nos hemos dado, en qué fallamos en el examen, porque lamentablemente no tenemos razón para, o no nos explican en qué fallamos, para nosotros también estudiar. Y creo que hay muchas cosas que deberían mejorar en esa situación. A ver, miren, todas las personas que me han llamado aquí, no sé si son ustedes, y yo me he tomado el tiempo siempre y cuando sea en el horario que yo les establezco, porque si me llaman en otro horario, no estoy frente al computador, entonces mal haría yo en decirles, tiene esto porque no me acuerdo de los 200 estudiantes. Pero las personas que me han llamado les he dicho, déjenme abrir su tarea y yo le menciono por qué es. A pesar de eso, en la retroalimentación están los motivos de por qué su nota en cuanto a la tarea. En cuanto a la nota, también tienen la opción de si ustedes ingresan, ver en qué preguntas se equivocaron. Y así van a saber ustedes en qué fallaron. Entonces, sí tienen los medios para saber en qué fallaron. Si usted me llama a mí, yo le digo, usted falló en la tarea en este punto y en este punto. Y por eso su nota es 7, su nota es 6, su nota es 10, su nota es 9, su nota es 8.5 o la nota que usted tenga. Si me llaman en el horario establecido, cuando yo estoy frente a la computadora, encantada de la vida le explico. No le puedo explicar aquí de uno en uno, porque si yo le explico a usted, tengo que explicarles a todos los 87 estudiantes que están aquí también conectados. Sí, dígame, Mario. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Y en el caso de que no se haya podido entregar una tarea y tenga alguna justificación, o sea, no se puede hacer nada ya, o cómo se puede Sí se puede. arreglar eso. Se van a contactar con ustedes las personas encargadas de temas supletorios, porque si usted no encargó una tarea, tiene cero automáticamente. Entonces, la persona del supletorio se va a contactar con usted. Usted a él le va a explicar o a ella le va a explicar y la persona le va a decir si es que procede o no con la justificación que usted remita y obviamente le va a decir cuál es el camino que usted tiene que seguir. Ya, ok, gracias, licenciada. Listo. Ya, no sé si tengan alguna otra pregunta. Respecto a las grabaciones, se demora más o menos en bajar 15 minutos. 15 minutos que se baja a partir de las 7, yo remito la grabación para que sea subida al sistema, ¿sí? Para que ustedes todos tengan acceso a la misma.
Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, disculpe, en el sistema sí da la opción para uno poder revisar las notas en que hemos fallado en el examen o en el deber. En el deber, en la retroalimentación. Y en las notas, en la parte del examen. Hasta donde yo tengo conocimiento, tienen el mismo acceso, o sea, tienen la credencial para ingresar y ver en qué fallaron. Es únicamente un tema de configuración. Entonces, ahí les salen las preguntas con las respuestas correctas y las respuestas incorrectas. No permitía la revisión eso, licenciada. Si intentamos revisar, bueno, yo he intentado y en lo que es la parte de revisión no permite ver esa opción. Claro, No se puede revisar. tal vez debe ser que no está activado o es algún tema de configuración. Pero pueden revisar, yo puedo revisar la nota de cada uno de ustedes. ¿Por qué se equivocaron? ¿En qué preguntas se equivocaron? ¿Cuál respondieron bien? ¿Cuál respondieron mal? Pero, profe, disculpe que le interrumpa. Pronto a detener la opción para que solo usted pueda revisar, porque yo en realidad yo he podido y me he puesto a analizarlo y no he podido revisar yo en qué, cuáles han sido las respuestas incorrectas en las que hemos hecho. Claro, puede ser, por eso les digo, puede ser un tema de configuración. Ya voy a hablar para que les habiliten y así todos puedan ver. Y sepan de el motivo de su nota y de su calificación. Sí, en cuanto a los deberes, vuelvo y les repito. Esa es la retroalimentación, sin embargo, me llaman y yo les explico por qué tienen cada una de las notas. E incluso de la evaluación de la prueba, porque ahí les abro y les indico en qué preguntas se equivocaron. Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, ya. Yo, licenciada, buenas noches. Dígame, John. Bueno, disculpe, ¿cuál es el puntaje como para no quedarse supletorio? 16. Ya, listo, dicen, gracias. Con todo gusto. Ya, prendamos por favor las cámaras, les tomo las capturas y mientras leo esta pregunta. Andreita, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Solo un enorme favor. Para la materia de geografía, ¿cómo va a ser el deber y las fechas por última vez? Si nos puede repetir para que nos quede claro. Muy gentil. Las fechas están subidas. Yo no prefiero no mencionarles porque están subidas. Tienen que revisar el aula. Están subidas las fechas. Y ya, el deber consta aún de no ha un sido solamente un establecido. deber, ¿no? ¿Perdón? Disculpe, Andreita. Es solamente un deber el que tendríamos que presentar a la fecha establecida y el examen igualmente, ¿no? Solo un deber y el examen, así es. El deber aún no está definido. Como yo les dije, entre el día de mañana y el jueves les subo y el día jueves en las clases les explico. Ya, Andreita, gracias. Una Con excelente todo noche, muy gusto, amable. no se preocupe. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Bueno, de mi parte, como siempre, les agradezco mucho, que estén muy bien, una excelente noche, una excelente Y una tarde. pregunta, Licen. Dígame. Una pregunta. ¿Cuántas materias son? 2 hojas y decía que era solo una hoja. A ver, ¿cuántas materias son? No le entiendo su pregunta. Disculpe. Que una pregunta, vea. O sea, ¿cuántas materias son? Disculpe. En el Dentro pénsul. de toda la licencia para conseguir su licencia, ¿a eso se refiere? Sí, verdad. Ya. Tendría que revisar su malla, no sé qué malla tenga. Pero también es una información que se les da y está en su aula virtual. Ahí está, mira, el compañero nos ha compartido el link para que usted tenga acceso a esa información. Ya, gracias. ¿Listo? Ya. Entonces, si no hay más preguntas o si tienen más, por favor. Dicen, yo en tengo casos una puntuales. pregunta. Dígame, John. Bueno, yo en el puntaje total saqué 15,50. ¿Qué tendría que hacer para recuperar esos 50 que me hacen falta? Le van a llamar a usted del instituto y le van a comunicar cuál es el proceso. Bueno, licenciada, gracias. No sé por qué tengo esa nota, si el deber lo hice con todo el ánimo. Si quiere, me llama mañana y le explico. Ya listo, licenciada. Con todo gusto, ¿sí? Entonces, de mi Gracias, parte, abogada. que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos el día jueves. Hasta luego. Ya, Licen, hasta luego, gracias. Cuídense, buena noche.